¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy volvemos a conjurar al demonio, al maligno. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Bueno, no solo al maligno, vamos a conjurar un poco, sí, un poco al vicepresidente, un poco maligno sí es, pero también vamos a hablar mucho, por ejemplo, de Amancio Ortega, que es nuestro gran ídolo, es el personaje que más ha salido en esta pizarra y uno de los que más admiramos. Fíjate que yo no estaba pensando en Pablo Iglesias, sino en Amancio Ortega, en los ricos. Ah, vale, o sea, que es que vamos a conjurar a los dos. No, no, probablemente sí, probablemente para un porcentaje relativamente alto de la población española estamos divididos, ¿no? Hay gente que cree que el maligno es uno o el otro, pero hoy vamos a hablar de los dos, creo que un poco más, de forma algo más positiva del señor Ortega, pero sobre todo vamos a intentar explicar por qué creo que es un error y es un error desde todos los puntos de vista ese impuesto a la riqueza o a los ricos que ha planteado Podemos. ¿Y que se llevará a cabo o no, Domingo? Bueno, yo creo que probablemente el diseño que han planteado es excesivo, no tiene ningún sentido y los tipos son altísimos, pero que van a querer reinstaurar un impuesto de patrimonio de cierta manera, yo creo que casi seguro que sí. Vale. Bueno, hemos titulado a esta pizarra ¿qué es la riqueza? Lo que Pablo Iglesias no entiende o no quiere entender. Sí, eso es, porque vamos a dividir en dos. La pizarra sobre impuesto de ¿Sí? patrimonio, la semana que viene haremos otra más en tema práctico, a cómo afecta, las Ujú. implicaciones que tiene para una persona, una familia más de clase media alta que esté ahorrando, pero hoy nos vamos a centrar en los ricos entre los ricos, en aquellos a los que en teoría no hay duda de que hay que cobrarles este tipo de impuestos y vamos a ver qué significa la riqueza y qué significa que esta gente pague esta clase de tributos. Pues vamos a empezar. Siempre que nos hacemos esta pregunta o nos cuestionamos si poner un impuesto a la riqueza en España, hay unas respuestas, podemos decir, tipo, ¿verdad, Domingo? Sí, yo también las doy. Es decir, cuando se hace esta propuesta siempre hay- lanzamos tres mensajes de vuelta, ¿no? Primero es que se recauda poco. Podemos ha planteado que se recaudarían 11.000 millones, que tampoco es muchísimo, pero es que eso es mucho pensar. Es decir, el impuesto de patrimonio nunca ha sobrepasado los 2.000 y pico millones. El último ejercicio estaba en 2.100 antes de las bonificaciones autonómicas. O sea, la cuota íntegra habrían sido 2.100 millones, con lo cual no pensar que vas a recaudar 5 veces más que el impuesto actual de patrimonio no sé si tiene mucha lógica. Luego, el segundo argumento Ujú. que se da es que los ricos huirían, que los grandes patrimonios irían de España a otros países y que entonces no les podrías cobrar ese impuesto y que incluso perdería recaudación porque sentirían algunos de los grandes Claro, contribuyentes. no son tontos y huyen. Claro, perdería recaudación de patrimonio, pero también de IRPF, de sus empresas, sociedades, etcétera, ¿no? Y el tercer argumento es que al final este tipo de tributos los acaba pagando la clase media o familias que hayan logrado enriquecerse un poco y tener 2 o 3 pisos que alquilan y que superan esos límites de 1 millón de euros de patrimonio y que serían los que lo acabarían pagando. Pero Ninguna de estas tres respuestas son una tontería. También se cumplen, ¿no? Pero sí, nosotros vamos a ir un poquito más para allá. claro, las tres respuestas son verdad, pero a mí no es que no me gusten, yo las utilizo mucho. Si digo ahora que no me gustan, la gente va a decir, pero tú lo has dicho esto cientos de veces en tertulias, en tus artículos. A ver, las he utilizado porque son verdad. Desde un punto de vista práctico, el impuesto es un absurdo. Pero digo que no me gustan, lo que no me gusta es quedarnos ahí, porque al final, si tú lees esos tres argumentos, parecería que el impuesto es bueno en sí mismo, pero por razones de orden práctico, Que no merece la pena. y eso es. Pues básicamente, es como nos vamos a meter en un lío, al final vamos a recaudar menos. Qué pena que no podamos atar a los ricos, encadenarlos a alguna columna para que no se Ujú. muevan y poder cobrarles ese impuesto. Por Pues tanto, la cuestión moral sigue ahí, claro. claro, no es solo la cuestión moral, sino también la realidad de qué grava el impuesto y si tiene algún sentido que lo haga. Entonces, yo creo que eso es lo realmente importante y escudarnos solo o utilizar solo argumentos de orden práctico que son ciertos, que son verdad, pero que no dejan de ser una Ujú. cuestión pura de cómo recaudas el impuesto y si eres capaz o no de atrapar al contribuyente, me parece que nos quedaríamos muy cortos. Vale, y ahora te haces una pregunta, pues no sé, así como muy concreta, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Sí, vamos a dar un pequeño rodeo, no mucho y quiero que no sea muy largo, pero vamos a dar un pequeño rodeo para explicar por qué es tan equívoco, está tan mal este Ujú. impuesto y tiene tan poco sentido. Eh,
Empezamos por aquí. El capitalismo muchas veces se identifica con la imagen que vemos a la izquierda, el escaparate de un Zara, y ese sería simplemente el El ejemplo consumo. del consumo. Porque básicamente cuando tú dices a la gente que es un país rico, y parece que es un país en el que la gente compra mucho, y en realidad no es Ujú. así. El capitalismo, desde su propia palabra, el término, que en sí mismo explica muy bien, consiste mucho más en la imagen de la derecha, que es la acumulación de capital en procesos productivos que además cada vez son más largos. Es decir, hace 1000 años el capital era pues unos bueyes, un arado, digamos, el tiempo que tenía que ahorrar un pequeño capitalista agricultor europeo era muy poco o un tiempo relativamente corto, y se ponía a producir con ese capital que acumulaba de forma relativamente fácil. ¿Qué ocurre? Pues que tampoco era muy Ujú. productivo. Esos procesos, esas acumulaciones pequeñas de capital daban lugar a pequeños incrementos de productividad. Sin embargo, en Europa, en el mundo occidental, en los últimos 200 años, lo que hemos visto es que los procesos se empiezan a alargar. De hecho, desde que empezamos a invertir hasta que el producto final llega al público, pasan muchas veces años, incluso décadas, en sectores como la aeronáutica o la construcción de barcos, pasan muchos años, desde que empieza el diseño hasta que finalmente el producto está a disposición del consumidor. Y eso también nos hace más ricos. Alargamos los procesos productivos, los hacemos mucho más complejos, pero al final acabamos generando muchísimo más valor para todos. Pues un poco esta idea hay que tenerla en la cabeza. La riqueza de un país se construye alrededor de ese capital que se va acumulando y se va poniendo en... el objetivo final es hacer bienes de consumo, pero esa es la consecuencia. Es decir, cuando un país es muy rico y hace cosas que valen mucho la pena, acaba generando riqueza para sus ciudadanos, y estos parte de esa riqueza la acaban utilizando en forma pues para consumir. Pero no confundamos la consecuencia final con el origen. El origen es acumular, ir pensando ideas, cómo hacer mejor determinadas cosas, ir mejorando nuestra productividad, también avances tecnológicos, y poner todas esas ideas y todos esos bienes a producir para generar valor para los demás, que luego, ya digo, la consecuencia será que todos seremos más ricos, pero los países, pensemos en Suiza, en Alemania, en Japón, Estados Unidos, son países enormemente capitalizados, enormemente productivos y con procesos productivos cada vez más largos y más complejos. Es verdad que yo creo que Amancio Ortega es al hombre al que más pizarras le hemos dedicado y le hemos deconstruido muchas veces, ¿verdad? Y le hemos puesto de ejemplo de cómo nace una empresa y cómo nace un gran patrimonio. Exactamente, y bueno, yo espero poder hacerlo más veces. Y en este caso vamos a intuir, porque Amancio Ortega sería como el ejemplo de manual al que hay que cobrar este tipo de impuestos o al que hay que penalizar por esa riqueza. Pues vamos a explicar un poco lo que hay detrás de esa riqueza. Y tú quieres explicar lo que hay detrás de esa riqueza antes de llegar al impuesto del patrimonio, me imagino. Sí, claro, porque si no comprendemos lo que queremos grabar, cuál es claro, a dónde queremos llegar con ese tributo, no tiene sentido. Lo comprendes solo en el nombre, pero no en el fundamento último de lo que estás penalizando, de lo que estás grabando o de lo que estás tratando de cobrar como Estado. Ujú. Pues vamos a describir a la víctima, si te parece. Venga. ¿Cómo se llega hasta aquí? Pues aquí hemos hecho un esquema muy sencillo, simplemente de lo que es un proceso productivo, de lo que una persona que tiene una idea y quiere ponerla en marcha. Sobre todo esas ideas cada vez Ujú. más complejas. Esa fábrica que veíamos en la foto de Inditex. Nosotros pensamos esas fábricas enormes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que alguien tiene una idea de cómo poder generar valor para los demás. Que al final eso es lo que hacen las empresas. Yo tengo una idea, cómo cubrir una necesidad, cómo generar valor para los consumidores. Pero claro, cuando esas ideas, y cada vez más, lo decíamos, son más complejas, probablemente tú no tienes los medios. O a lo mejor prácticamente consumirían todo lo que tú tienes, ¿no? Entonces tú dices, necesito financiación, necesito a alguien que me preste el dinero de alguna forma para yo poder poner en pie esta fábrica, para poder contratar a todos estos trabajadores, para empezar ese proceso productivo, porque todavía los productos no han llegado al consumidor final. Entonces, Inversores. claro, bueno, inversores a prestamistas. Hay dos, ahí en la tercera casilla pues, digo, busco socios, ¿no? Pues en realidad, socios entre comillas. Lo que busco es gente que me preste dinero, o bien en forma de Ujú. acciones, que compren mis acciones y entonces se hagan socios, más en el sentido más estricto de la palabra,
Y yo les prometo que si la empresa va bien, una parte de los beneficios en forma de dividendos se los devolveré y además el valor de su participación irá creciendo. Y la segunda forma es pues, que pido dinero prestado. Voy al banco y pido dinero. Pero en las dos fórmulas, lo que subyace por detrás es lo mismo, y es que yo le estoy pidiendo a alguien que no consuma ahora a cambio de una promesa en el futuro que puede o no puede cumplirse. Eso es clave. Es decir, hay alguien que tiene dinero, tú tienes 1.000, 2.000, 10.000 euros, y yo que tengo una empresa y tengo una idea, lo que hago es decirte, no consumas ahora, pospon, retrasa tu consumo, y tú podrías decir, oye, es que yo quiero consumir ahora. ¿No? Pues te tengo que dar algo, te tengo que hacer Sí. una promesa que sea lo suficientemente atractiva para que tú digas, vale, me arriesgo a no consumir ahora, a ahorrar ese dinero, invertirlo en tu empresa, de la forma que sea, a través de un préstamo, a través de compra de acciones, para poder consumir en el futuro. Entonces yo, con ese dinero que tú estás posponiendo, un consumo que oye, te gustaría, a lo mejor querrías irte de vacaciones a las Bahamas, pues tú dices, no, venga, voy a confiar en esta Venga, empresa, no me lo gasto. venga, confío en este capitalista malvado y entonces, ¿Amancio qué? claro, ¿qué hace ese capitalista malvado? Pues lo que hace es montar una fábrica con tu dinero, se tira años montando la fábrica, luego pone, ahora ya sí, llegamos al escaparate, los bienes que ha producido a disposición del público y en ese momento llega el momento clave y es si toda esa inversión, todos esos años de investigación, toda esa tecnología, todo ese proceso larguísimo realmente cumple las expectativas de los consumidores. Porque a lo mejor ponen ahí la ropa en el escaparate, la gente va y dice, wow, vaya falda más horrible, y no entra a comprarlo. Y todo el dinero, Claro, todos los años de espera, toda la fábrica, la logística, los camiones que han empleado, todo eso no sirve de nada porque no hay nadie que esté dispuesto a pagarle el precio que él quiere cobrar por una determinada prenda de vestir. Si lo consigue, llegamos a la última casilla, que es cuando ese capitalista te devuelve a ti, que le has prestado dinero, lo que le prestaste con unos beneficios, bueno, depende si eres accionista, si le has prestado el dinero en forma de deuda, bueno, como sea. Básicamente esto es, pero lo de posponer el consumo, dedicar parte de nuestra riqueza actual a invertir, a dárselo a alguien para que genere un proceso productivo, para que trate de generar riqueza, para que trate de adelantarse a los gustos del consumidor. Esto es lo que es, aquí está la raíz de la riqueza, esto es la riqueza, esto es lo que no entiende muchas veces. Y además una riqueza nueva, que no es una riqueza dada, es una riqueza que se genera, es una riqueza que nace de la imaginación y de la inventiva de alguien. Entonces, esto es lo que acaba penalizando ese impuesto del patrimonio. vale. O sea, hemos llegado por fin al impuesto del patrimonio. Sí, sí, Sí que es verdad que siempre que oímos lo del impuesto del patrimonio, parece que se va a penalizar a gente que ha nacido rica, o sea, a reyes de los de antes, a Midas o así. incluso así, pensamos en el tío Gilito que se está bañando en una piscina llena de Sí, monedas de oro. Pero esto no es así. Fíjate, el impuesto de patrimonio lo que hace es que en este proceso de 6 cajas que hemos puesto de cómo se genera riqueza y cómo crecen, así es como crecen los países, así es como se hacen ricos, prósperos, ¿eh? Y como pagan todo, desde la sanidad hasta las carreteras, todo. Esto es así. En este mini proceso, yo creo que está más o menos resumido lo que ocurre en los países prósperos. Un impuesto al patrimonio, lo primero que hay que decir es que ataca todos y cada uno de los cuadros que estamos viendo. Cuando tú me vas a ujú, prestar dinero, tú piensas, y si me sale bien la apuesta, y si me hago realmente rica, pues será bastante menos rentable, porque no me van a quitar de la renta que me genere, no, me van a quitar de lo que tenga, es decir, del propio patrimonio, porque o sea, fíjate, la renta es lo que tú vas sacando año a año, patrimonio es lo que tienes, pues si consiguieras consolidar un patrimonio te lo quitarían. Las inversiones, eh, ahorrar empieza a ser muchísimo menos atractivo y generar esos largos procesos que tienen un enorme nivel de incertidumbre, de riesgo, empieza a ser ujú. completamente desincentivado. Con lo cual, lo primero que vemos desde el punto de vista del impuesto de patrimonio es estamos atacando aquello que hace rico y próspera una sociedad, que es esa acumulación de capital, esos ahorros, esa inversión que luego eh, generará riqueza en forma de procesos productivos más eficientes, más adaptados a las necesidades de los consumidores, más diversificados, etc. Vale, pero Amancio Ortega tiene la pasta, ¿puede pagar si le ponemos el impuesto o no?
Claro, y ahí exactamente, ahí va nuestra última imagen, y es, ¿dónde está la riqueza de Amancio? Porque, claro, yo estoy diciendo esto y me diréis, bueno, sí, pero déjate de historias. Ahí tenemos un titular que Que estamos pague. ahora mismo, sí, que Amancio Ortega lo que tiene son 63.000 millones. Y dices, hombre, Podemos ha planteado impuestos del 3, 3,5%, en Estados Unidos se Ujú. ha planteado hasta más alto, y entonces decimos, esos tipos de los que oímos sobre los impuestos a la riqueza del 2, 3, 4, al 6% yo he escuchado en alguno de los candidatos en Estados Unidos o alguno de los expertos que han planteado, no parecen tan altos. Dice un hombre, si le cobras, vamos a poner el 4% o el 3%, a Amancio Ortega tiene 63.000 millones, le cobras el 3%, algo menos de 2.000 millones. Dice, hombre, le quitas 2.000 millones, tiene 63.000, le quedan 61.000, bueno, A ver, incluso puede, sobrevive. claro, sobrevive, incluso puede invertirlos y seguir generando. Y es como, vamos a ver, no nos hagamos trampas. De nuevo, la imagen del tío Gilito nadando en una bañera llena de monedas de oro. Eso no es lo que tiene Amancio Ortega. Esto ya lo hemos dicho alguna otra vez, pero es que es muy, muy importante. Lo que tiene Amancio Ortega básicamente son las acciones de su empresa. Aquí entraríamos en una cuestión moral que a mí me parece muy interesante, y es si es moral cobrarle a alguien por algo que en realidad no ha cambiado tanto en los últimos 50 años. Hace 50 años, Amancio Ortega era un señor muy humilde que montó una Ujú. empresa y tenía las acciones de esa empresa que era Inditex. Ahora mismo Amancio Ortega es un señor un poco menos humilde, pero que tiene exactamente lo mismo que hace 50 años, que son acciones de Inditex. Lo que pasa es que ahora el mercado piensa que las acciones de Inditex valen muchísimo más que hace 50 años. Pero entonces, castigar a un señor que en realidad lo único que ha hecho ha sido fundar una empresa y hacer que esas acciones valgan más, a mí ya desde el punto de vista moral, ya te digo que me parece muy cuestionable, ¿no? Pero ahora vamos al orden práctico también. Porque si tú a Amancio Ortega le dices que te tiene que pagar 2.000 o 3.000 millones al año, que puede no parecer mucho, en Ujú. realidad lo que le estás diciendo es, tienes que vender las acciones de tu empresa, que es lo que él tiene. Él no tiene ese dinero en una cuenta corriente. Él lo que tiene es, hombre, luego ha ido diversificando, ahora tiene una inmobiliaria con algo de patrimonio inmobiliario, pero vamos, básicamente el grueso de la fortuna de Amancio Ortega y de casi todas las grandes fortunas es la propiedad de una empresa. Con lo cual tú, en primer lugar, le estás diciendo, tienes que vender parte de tu propiedad, parte de lo que tanto te ha costado construir, incluso Amancio Ortega, probablemente, si le obligas a vender esa parte de esa propiedad, en 5 o 6 años perdería la mayoría accionarial de su empresa. Bueno, tendría que encontrar a alguien que le pagase esas cantidades, pero perdería la mayoría Y entonces, accionarial de a su ver empresa. cuánto valdría Zara. Por supuesto. Claro, te arriesgas a otros gestores, claro. Bueno, sí, ¿cuánto valdría Zara si Amancio Ortega cada vez es menos propietario? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que dirá, bueno, me da igual, pues que venda los pisos, que venda de la inmobiliaria, que saque el dinero de donde sea. Bueno, pero luego está la otra cuestión, que también es realmente importante, que es, ¿por qué le estás cobrando tú y cuál es esa riqueza real que tiene Amancio? Porque, como decíamos antes, al final lo que tiene son acciones de una empresa. Y en esto se iguala a casi todas las personas que tienen esos altos patrimonios. A lo mejor una persona que tiene un patrimonio de 3 o 4 millones de euros eh, es más típico que lo que tenga es patrimonio inmobiliario. Bien, pues tiene Ujú. patrimonio inmobiliario. Entonces tú le dices, no, me tienes que dar el 4% del valor. Pero claro, no te puede dar el 4% de una casa, igual que a Amancio Ortega no le vas a pedir que te dé el 4% de las acciones de Inditex. Entonces, lo que tiene que hacer es venderlo, ejecutarlo. Y entonces dices, ¿por qué valor le estás cobrando? Entonces ahí tenemos una noticia, la que pone Inditex por encima de 100.000 millones, y lo primero que tenemos que decir es, cuidado, Inditex valía a finales de 2019, tuvo jornadas en las que estuvo por encima de los 100.000 millones. Ahora mismo está en 72.000. Con lo cual tú fíjate, ha perdido un 28% en estos 3 meses por los vaivenes de la bolsa. Tú le estás cobrando por un patrimonio que ya no es real. Esto en primer lugar. Podría haber subido también, eso es cierto, pero tú le estás cobrando en una suposición de que sus acciones valen, para empezar, que tendría que venderlas. Pero luego además hay una segunda consideración, que es, ¿por qué vale Inditex 100.000 millones o 72.000 millones? Y de nuevo volvemos a la piscina del tío Gilito y a la imagen falsa que todos tenemos sobre la riqueza. Inditex no vale ese dinero por lo que valga lo que tiene ya ahora mismo Inditex, que son fábricas,
que son instalaciones logísticas, que son tiendas, eso ni de broma vale 72.000 millones. Eso probablemente sea un porcentaje, no creo que dependerá mucho de las empresas, pero probablemente lo que son bienes físicos, activos, así que pudieran vender en el mercado, no creo que superen el 5 o el 10% de prácticamente ninguna empresa. A lo mejor algunas materias primas y eso quizás. Y desde luego de las modernas empresas tecnológicas suponen cantidades ínfimas, sus edificios, los activos. Entonces, ¿por qué vale tanto Inditex? Vale tanto porque hay una expectativa por parte de los inversores de que va a ser capaz de generar beneficios del futuro. Las empresas valen no en función del pasado, de lo que tienen, algo puede influir si tienen activos muy valiosos, pero básicamente valen en función de las expectativas de beneficios futuros. Con lo cual, de nuevo, el impuesto del patrimonio, tú se lo estás cobrando a alguien por algo que ni siquiera ha ocurrido todavía y le estás penalizando por intentar generar esa riqueza a futuro. Y entonces, una expectativa que los demás tenemos sobre cuál va a ser en la generación de valor para la sociedad que va a generar Amancio Ortega y su empresa, tú le estás cobrando ahora, y no un poco, porque esa es la última, pero eso lo veremos más en el vídeo de la semana que viene. Tú cobrándole un impuesto de un 2, un 3 o un 4% a una persona, le estás descapitalizando a un nivel, a una velocidad que en unos 15 o 20, o sea, digamos, en 15, 20 años le estás prácticamente quitando el grueso de su patrimonio. Es decir, esto no es como la renta. Le estás arruinando, vamos. En realidad sí, le estás arruinando. A ver, por eso, ¿por qué pensamos que los impuestos a la renta, incluso impuestos altos, son relativamente, entre comillas, iba a decir relativamente tolerados? Es decir, hay personas con bastante dinero, con rentas relativamente altas, que viven en países con impuestos a la renta altos y, sin embargo, los impuestos al patrimonio provocan lo que decíamos antes, unas fugas inmediatas, porque un impuesto al patrimonio es tremendamente corrosivo. Acaba destrozando esa riqueza que tanto, ese patrimonio que tanto esfuerzo y tanto tiempo ha costado. El tejido empresarial. Lo acabas destrozando en muy poquitos años. Entonces, es un impuesto, como diríamos al principio, muy poco práctico, absurdo desde el punto de vista de recaudación, pero es que encima es probablemente el más peligroso para la prosperidad, para la riqueza y para el progreso de cualquier país. Algo que te gusta a ti mucho, esto de los incentivos, en este caso perversos, ¿no? Sí, en este caso incentivos perversos, pero fíjate, yo en este caso diría, es malo por los incentivos que pone, pero es casi peor por aquello que grava, por aquello que penaliza, por aquello que castiga. Es que está castigando precisamente lo que nos hace ricos, está penalizando a aquellos que han generado riqueza. Es casi como al que lo ha hecho realmente bien, le estás diciendo no lo hagas porque si lo consigues te lo quitaré. Es terrible. El impuesto del patrimonio es terrible. Estos grandes que se fijan, impuestos al patrimonio se llaman. Ahora la riqueza, las grandes fortunas son demoledores absolutamente. Es la memoria del comunismo, Domingo, ese desprecio y ese asalto a la propiedad de los demás. Pues un poco sí es esa idea un poco medieval de que los patrimonios se generan sin que uno haga nada, que son muy fáciles de proteger, que es una idea que ya no existe. No sé, a lo mejor, ya digo, en la Edad Media, esas clases sociales muy estancas, mucho más difícil movilidad y además patrimonios muy asociados a la tierra, bueno, pues podría tener algún sentido, podría ser algo más discutible, pero en las sociedades modernas es que eso no es realista. Lo veremos la semana que viene, como los que eran ricos en los años 80, ya ninguno de ellos está en las clasificaciones de los más ricos de los 2020. Si fuera tan fácil conservar ese patrimonio, si fuera necesario esos impuestos, porque si no los ricos se agarran como lapas a lo que tienen, todos permaneceríamos y en realidad lo que vemos es lo contrario. Cada vez es más difícil conservar esos patrimonios, cada vez es más difícil sacarles rentabilidad y cada vez es más difícil que los ricos de un momento lo sigan siendo 20 o 30 años después. En fin, hay algunos que nunca pasan de fase histórica en este caso. No, eso es cierto y ni pasarán, aunque vean esta pizarra, seguirán igual. Gracias, Domingo, un placer como siempre. Gracias a ti, Richard.